En diciembre de 2020, el mundo financiero asistía a un auténtico tira y afloja entre los bancos centrales. Mientras que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció recortes de las tasas de interés, el Banco de Japón hizo exactamente lo contrario y anunció un ajuste monetario. Por un lado, se está inyectando dinero fácil en la economía, por el otro, el grifo que se cierra. A primera vista parece una contradicción absurda, pero detrás de esta aparente incoherencia se esconde una dinámica peligrosa, capaz de sacudir los mercados globales como un terremoto financiero. Cualquiera como yo que haya pasado décadas navegando por los altibajos de la inversión ha visto esta película antes. Esta no es la primera vez que las políticas monetarias han divergido tan drásticamente. Pero con cada ciclo se repite la misma escena, los inversores corren como pollos sin cabeza, siguiendo modas pasajeras, hasta que la pérdida los despierta a la realidad. Y, lo confieso, ver a tanta gente caer en las mismas trampas me duele como un cuchillo en el pecho. Por lo tanto, hoy desvelaré el detrás de escena de este teatro monetario y mostraré, sin rodeos, qué activos son verdaderas bombas de tiempo y cuáles representan oportunidades de oro. Un solo detalle pasado por alto puede marcar la diferencia entre hacerse rico o ver cómo su riqueza se evapora. ¿Pero por qué es tan explosiva esta divergencia de políticas? No se trata de un movimiento cíclico cualquiera, sino de una verdadera reconfiguración de las placas tectónicas de la liquidez global. Imaginemos dos placas continentales moviéndose en direcciones opuestas, cuando una sube, la otra se hunde y el resultado es un terremoto seguido de un tsunami. En el mercado financiero, estos signos son el dólar y el yen, y sus movimientos tienen consecuencias devastadoras. Empecemos por el dólar, la moneda de reserva mundial. La política monetaria de la Reserva Federal funciona como un termostato para la liquidez global. Cuando se ajusta, el dinero se vuelve escaso; cuando se afloja, el dinero sale como agua de una manguera abierta. Ahora mire el yen, la moneda más utilizada en carry trades. Durante años, el Banco de Japón ha mantenido las tasas de interés cerca de cero, ofreciendo a los inversionistas crédito casi gratuito para aprovechar sus apuestas en activos de mayor rendimiento. Era como regalar dinero a cualquiera que quisiera apostar en el casino global. Pero entonces el escenario se pone patas arriba. La Fed, que alguna vez endureció sus políticas, ahora está flexibilizando sus políticas a medida que Japón comienza a drenar liquidez barata. Estos dos movimientos simultáneos no generan un temblor cualquiera, sino un auténtico maremoto financiero. Los activos construidos al borde de este océano de dinero fácil, aquellos que dependen de liquidez y apalancamiento baratos, corren el riesgo de ser arrastrados por la primera ola. Pensemos en el carry trade, una estrategia que mueve más de 5 billones de dólares. Imaginemos un fondo de cobertura que, durante los últimos 10 años, se enriqueció pidiendo prestado dinero en yenes a coste cero para comprar bonos estadounidenses con un rendimiento del 3,5%. Con un apalancamiento 5 veces mayor, el rendimiento podría alcanzar el 15% o incluso más. ¿Quién podría resistirse a eso? Pero ahora, con Japón elevando las tasas de interés al 0,75%, el costo del endeudamiento se está disparando. La Reserva Federal recorta las tasas y los rendimientos de los bonos estadounidenses caen al 3,2%. La diferencia entre el costo del endeudamiento y el retorno de la inversión se reduce del 3% al 2%, y el apalancamiento, que alguna vez multiplicó las ganancias, ahora amplifica las pérdidas. De repente, una estrategia que parecía infalible se convierte en un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿Recuerdas la crisis de 2008? Uno de los primeros signos fue precisamente el colapso del carry trade, cuando los inversores que pidieron préstamos en yenes para comprar activos en otras monedas se vieron obligados a liquidar posiciones, lo que desencadenó una crisis de liquidez global. La historia no se repite, pero rima, y esta vez el objetivo son los activos apalancados en dólares, acciones estadounidenses e incluso criptomonedas. Como dice el refrán, si sé dónde voy a morir, nunca iré allí. En el mundo de las inversiones, evitar errores catastróficos es mucho más importante que perseguir rendimientos espectaculares. Ahora voy a trazar un mapa de los 3 tipos de activos que pueden llevar a los inversores a la ruina. Lo que yo llamo el mapa de la muerte de los mercados. El primer grupo de activos peligrosos son las acciones de crecimiento altamente apalancadas que dependen del yen barato. Este es el terreno más traicionero donde la mayoría de los inversores caen sin darse cuenta. Cuando Japón anunció la subida de tipos, muchos analistas dedujeron rápidamente, yen más fuerte,
Las exportaciones japonesas perjudican, así que es mejor evitar las acciones japonesas. La Reserva Federal recorta los tipos, la liquidez aumenta, así que es hora de comprar acciones tecnológicas estadounidenses. Pero esta lógica es completamente errónea. La verdadera cadena de transmisión es diferente. El aumento de los tipos de interés en Japón obliga al cierre de las operaciones de carry trade, lo que provoca una contracción temporal de la liquidez en dólares, a medida que se repatria el yen. Los inversores apalancados se ven obligados a vender activos para cubrir sus posiciones. Y los primeros en ser liquidados son precisamente los más líquidos, las grandes acciones tecnológicas. ¿El resultado? Caídas, no subidas. Dentro de este universo, los objetivos más vulnerables son tres. En primer lugar, los llamados story stocks, empresas sin flujo de caja que viven de narrativas y rondas de financiación. Tienen múltiplos de valoración estratosféricos y modelos de negocio basados en promesas de futuro. Durante la era del yen barato, estas empresas eran el campo de juego de los carry traders, que buscaban volatilidad y apalancamiento para maximizar los rendimientos. Pero cuando el carry trade se revierte, estos inversores son los primeros en huir, ya que tienen una baja tolerancia al riesgo y una gran necesidad de liquidez. No son inversores a largo plazo, sino especuladores, y cuando la música se detiene, desaparecen de la noche a la mañana. El segundo grupo de riesgo son las empresas con ingresos reales, pero cuyas valoraciones dependen de supuestos de crecimiento poco realistas. Son más peligrosos porque parecen sólidos. Tienen ingresos, incluso beneficios, pero el precio de sus acciones es como si fueran a crecer un 30% anual durante los próximos 10 años. El problema es que en un entorno de tasas de interés más altas, el valor presente de los flujos de efectivo futuros se desploma. Imaginemos una empresa que promete generar $1.000 millones de beneficios dentro de 10 años. En un escenario de tipo de interés cero, este beneficio vale hoy 1.000 millones. Pero con un interés del 3%, el valor actual cae a 740 millones. Una devaluación del 26% solo por el cambio de tarifas. Esta es la razón por la que las acciones de crecimiento a largo plazo son las primeras en colapsar cuando suben las tasas de interés. El tercer grupo, a menudo ignorado, son las empresas de tecnología cuyas cadenas de suministro están profundamente ligadas a Japón. Con un yen más fuerte, los proveedores japoneses pierden competitividad y pueden trasladar aumentos de costos. Las empresas que dependen de componentes electrónicos, semiconductores o materiales avanzados japoneses verán reducirse sus márgenes. Mientras el mercado celebra los recortes de las tasas de interés, este riesgo en la cadena de suministro pasa desapercibido, hasta que es demasiado tarde. Sé que muchos argumentarán, pero la Reserva Federal está recortando las tasas. ¿No compensa eso el ajuste en Japón? Este es el error clásico de pensar en términos lineales. La política monetaria no funciona como una simple suma de vectores. Que la Reserva Federal reduzca las tasas es como llenar una piscina con una manguera, mientras que Japón las endurece es como quitar el tapón del desagüe. El agua entra y sale al mismo tiempo, y la velocidad de salida puede ser mayor que la velocidad de entrada, al menos a corto plazo. El cierre de las operaciones de carry trade es un movimiento forzado, rápido y de gran escala, mientras que los efectos de los recortes de la Fed son graduales y difusos. Durante los próximos 3 a 6 meses, es más probable que veamos una contracción de la liquidez neta, no una expansión. Cualquiera que espere un aumento general de las acciones tecnológicas puede quedar amargamente decepcionado. El segundo grupo de activos peligrosos son los bonos a largo plazo y de baja calidad, lo que yo llamo el abismo financiero. En los ciclos de recortes de tipos, los inversores tienen un instinto natural de buscar mayores rendimientos. Y la lógica parece simple, la Reserva Federal reduce los tipos, los precios de los bonos suben, así que compraré bonos para ganar dinero. Pero esta lógica solo funciona para títulos de alta calidad. El verdadero peligro reside en los bonos basura. El recorte de tipos de la Reserva Federal beneficia a todos los bonos porque sus precios suben cuando los tipos bajan. Pero la razón por la que la Reserva Federal está recortando las tasas, una economía en desaceleración, es exactamente lo que perjudica a los bonos de baja calidad, ya que aumenta el riesgo de incumplimiento. Ahora nos enfrentamos a una combinación única, recortes de la Reserva Federal y ajuste en Japón, lo que podría conducir a una contracción temporal de la liquidez en dólares debido a la reversión del carry trade. Esto amplía los diferenciales de crédito y aumenta el apetito por la seguridad,
lo que hace que el dinero migre de activos riesgosos a activos seguros. En este escenario, tres tipos de bonos son particularmente peligrosos. En primer lugar, los bonos BBB, conocidos como ángeles caídos. Están a un paso de ser degradados a basura y, en tiempos de crisis de liquidez, ofrecen rendimientos tentadores. Pero cuando la liquidez se agota, son los primeros en ser degradados, y muchos fondos institucionales, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros, tienen reglas que les prohíben tener bonos basura. Cuando se rebaja la calificación de un bono BBB, estos fondos se ven obligados a venderlo, lo que provoca una caída brutal de los precios. El segundo grupo de riesgo son los bonos corporativos a largo plazo, especialmente aquellos con vencimientos superiores a 10 años. Son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés, lo que en teoría sería bueno en un escenario de tasas de interés a la baja. Pero en el entorno actual, se enfrentan a un doble golpe. El riesgo crediticio aumenta con la desaceleración económica y el largo plazo significa que el inversor está expuesto a una década o más de incertidumbre. Cuando aumenta la volatilidad, los inversores exigen una prima más alta para mantener bonos a largo plazo. Y si Japón ajusta las tasas lo suficiente como para causar una inversión de la curva de rendimiento estadounidense, con tasas de corto plazo cayendo y tasas de largo plazo subiendo, los bonos de largo plazo podrían caer mucho más de lo esperado. El tercer grupo, el más peligroso de todos, son los bonos en dólares de los mercados emergentes. La lógica aquí es cruel, el ajuste de las tasas de interés por parte de Japón obliga al cierre del carry trade, lo que conduce a una escasez de dólares en los mercados emergentes. La liquidez en dólares se agota, las monedas locales se deprecian y el costo del servicio de la deuda en dólares se dispara. Es un círculo vicioso, especialmente para los países que dependen de las materias primas o con elevados déficits fiscales. Cuando la liquidez global se contrae, ellos son los primeros en sufrir. Vale la pena señalar que no todos los títulos son peligrosos en este escenario. Los bonos de alta calidad y a corto plazo pueden ser un refugio seguro. Pero la codicia humana siempre nos lleva a buscar mayores rendimientos, y el mercado financiero tiene una regla implacable: los altos rendimientos no son un almuerzo gratis, sino una cena envenenada. Cualquiera que compre bonos basura en busca de un rendimiento un 1% mayor podría perder el 10% de su capital durante los próximos 6 meses. No es solo una cuestión de matemáticas, sino de psicología. La búsqueda de beneficios rápidos suele terminar en desastre. El tercer grupo de activos peligrosos son las criptomonedas y otros activos especulativos no soberanos. Si los dos primeros grupos son como dinamita en el mundo de las inversiones tradicionales, las criptomonedas son como nitroglicerina pura. Prometen riqueza instantánea, pero pueden hacer explotar su riqueza en segundos. Sé que hablar de criptomonedas molesta a mucha gente. Para algunos, son el futuro del dinero, el oro digital, una revolución descentralizada. Para mí, son la forma más pura de burbuja especulativa impulsada por la liquidez. Dejemos la ideología de lado y miremos los hechos. Las criptomonedas son un destino preferido para los recursos de carry trade. En los últimos 5 años, ¿cuántos de los repuntes del Bitcoin han sido impulsados por inversores que pidieron prestado yenes para comprar la moneda? No hay datos exactos, pero la correlación temporal sugiere que la proporción no es pequeña. Ahora, con la reversión del carry trade, estos recursos se están retirando. Y el mercado de las criptomonedas tiene una característica perversa: su liquidez es ilusoria. En tiempos alcistas, parece que se puede vender a cualquier precio. Pero en caso de pánico, la diferencia entre el precio de compra y el de venta puede alcanzar el 10% o el 20%, ya que faltan creadores de mercado, profundidad y proveedores de liquidez reales. Además, las criptomonedas no tienen valor intrínseco. Las acciones tienen flujo de caja, los bonos tienen intereses, los bienes raíces tienen ingresos. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Solo valen lo que el próximo comprador esté dispuesto a pagar. Esto no es inversión, es la versión moderna de la burbuja de los tulipanes. Cuando la música se detiene y la liquidez desaparece, solo quedan los últimos que salen con pérdidas. Las criptomonedas también son un barómetro de la liquidez global. Cuando la liquidez abunda, suben como cohetes. Cuando la liquidez se agota, caen como piedras. Ahora nos encontramos en un escenario complejo: la Reserva Federal recorta las tasas de interés, lo cual es bueno para la liquidez,
Pero Japón las endurece y el carry trade se revierte, lo cual es malo. ¿Qué fuerza prevalecerá? Mi apuesta es que en los primeros 3 a 6 meses, el impacto de la reversión del carry trade será más fuerte que el apoyo de los recortes de la Reserva Federal. El cierre del carry trade es un movimiento forzado, rápido y masivo, mientras que los efectos de los recortes de la Reserva Federal son graduales y dispersos. Esto significa que las criptomonedas podrían enfrentar una corrección más brutal que los activos tradicionales. Sé que algunos argumentarán, esta vez es diferente. Las criptomonedas han madurado, tienen adopción institucional y están más reguladas. Permítanme recordarles un hecho histórico: en 1929, antes del crash bursátil, las acciones también tuvieron adopción institucional, innovaciones financieras y gente diciendo que, esta vez es diferente. La naturaleza humana no cambia. Lo que cambia son los nombres de los activos, de tulipanes a acciones de South Sea Company, de acciones de Internet a bonos basura y ahora criptomonedas. Lo que no cambia es el deseo de enriquecimiento rápido y la ceguera colectiva ante los riesgos. Pero no todo es pesimismo en este escenario. Hay oportunidades y compartiré 3 de ellas, basándome en un pensamiento contrario. La primera oportunidad está en las empresas exportadoras japonesas de alta calidad. El consenso dice que un yen más fuerte perjudica a los exportadores japoneses, pero esta opinión ignora 2 puntos cruciales. Primero, el Banco de Japón no permitirá que el yen se aprecie excesivamente, sabiendo que esto destruiría la economía exportadora del país. Pueden intervenir verbalmente o incluso en el mercado para contener la subida. En segundo lugar, las empresas verdaderamente competitivas tienen estrategias de cobertura cambiaria, producción globalizada y marcas lo suficientemente fuertes como para traspasar los aumentos de costos. No son solo beneficiarios pasivos del yen débil, sino empresas con ventajas competitivas globales. Además, si Japón realmente sale de la deflación y entra en un periodo de inflación moderada, estas empresas podrían aumentar sus márgenes internos, ya que en entornos inflacionarios a las empresas les resulta más fácil traspasar los costos. La clave no es comprar cualquier acción japonesa, sino seleccionar aquellas que tengan ventajas competitivas duraderas, balances sólidos y valoraciones razonables. La segunda oportunidad está en los bonos estadounidenses de alta calidad y a corto plazo. Esta es la apuesta más contradictoria y la mayoría de los inversores la ignorarán. La lógica es simple: el ajuste de las tasas de interés en Japón aumenta el apetito por la seguridad, lo que hace que el dinero fluya hacia activos de alta calidad. El recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal hace que los precios de los bonos suban. Y las preocupaciones sobre una desaceleración económica podrían reducir los diferenciales crediticios de los bonos de alta calidad a medida que los inversores buscan seguridad. Estos 3 factores combinados hacen de los bonos de alta calidad y a corto plazo un refugio seguro. ¿Pero cuáles son estos títulos? Estamos hablando de bonos con calificación A o superior, con vencimientos de hasta 3 años, emitidos por empresas o gobiernos con finanzas sólidas. ¿Por qué no bonos a largo plazo? Porque la curva de rendimiento puede invertirse, con tasas de corto plazo cayendo más que las de largo plazo. ¿Por qué no títulos de baja calidad? Porque en una crisis, el riesgo de impago aumenta. Se trata de una estrategia de preservación del capital, no de una búsqueda de altos rendimientos. Pero en